Oremos. Dios nuestro, Creador eterno, le damos las gracias porque ahora nos permite estar listos para estudiar su sagrada palabra. Le pedimos que nos bendiga, le pedimos que nos ayude. Le pedimos que permita Dios que estemos atentos. Bendiga nuestras mentes, bendiga nuestro mirar, bendiga nuestro oír. Permita que sepamos ver y oír y entender su gracia, su poder, su misericordia y la gran paciencia que nos tiene. Bendiga este estudio. Le pedimos, como siempre, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento y que permita que este estudio se pueda transmitir sin dificultad alguna. Gracias por cada uno de sus hijos, gracias por cada uno de nosotros, estamos en sus manos. Rogamos en esta tarde que nos use para su alabanza conforme a su voluntad. En el nombre de Cristo se lo pedimos. Amén. Muy bien, la preocupación no se nos quita, pero tenemos que continuar. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias allá en 2 Corintios, capítulo 3. 2 Corintios, capítulo 3, ¿qué vamos a ver? Un versículo que yo lo he estudiado mucho. Un capítulo que yo he estudiado mucho. Un capítulo que yo he utilizado mucho. ¿Por qué? Porque pues por la voluntad de Dios hemos tenido la necesidad de hablar con muchas personas, y dentro de esta plática pues ha surgido la necesidad de dejar claro que estamos bajo el nuevo pacto y que el nuevo pacto ya quedó atrás. Sobre eso habla el capítulo 3 de segunda a los Corintios, y hay algunas palabras que debemos de anotar, y si no, van a ir surgiendo en el estudio. Vamos a tratar de que esto sea rápido. Sabemos lo que pasa con los teléfonos y también sabemos lo que puede pasar con este teléfono, que sin estar transmitiendo presenta problemas. Bueno, grande es la gloria y el poder de nuestro Dios. Vamos a estudiar. Dice el tema que trae la Biblia Reina Valera 1960 para el capítulo 3, dice ministros del nuevo pacto, ¿sí? Así que vamos a estudiar, vamos a ver cuántas cosas vamos a encontrar aquí, ¿sí? Así que empezamos. Dice desde el versículo 1, ¿qué vamos a tener aquí? Grandes diferencias entre el antiguo y el nuevo pacto. ¿Cuántas diferencias vamos a encontrar? Si quieres empezar a escribir, si quieres empezar a tomar nota, las diferencias que más vamos a resaltar están, por ejemplo, en el versículo 3, que dicen que somos carta de Cristo. Somos carta de Cristo, verso 3, pero la atención está en que no somos cartas escritas con tinta, como el antiguo pacto. Somos cartas escritas con el Espíritu de Dios. Eso encontramos en el versículo 3 como primer diferencia. ¿Cuál va a ser la segunda diferencia que hace notar el apóstol para los hermanos en la ciudad de Corinto? Está en el versículo 3. Dice que no en tablas de piedra, ¿sí? Sino en tablas del corazón. ¿Qué dice el versículo 3? Dice,
siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ok, otra diferencia que viene incluida en el versículo 3 entre el antiguo y el nuevo pacto radica en que el antiguo pacto, respecto al antiguo dice, no de la letra, ¿sí? Para el antiguo, y dice sino del espíritu, ya en el versículo 3, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en tablas de corazón. Eso encontramos aún en el versículo 3. Ahora, segunda diferencia, ya en el versículo 6. ¿Sí? Dice en el versículo 6, el cual nos ha hecho ministros competentes del nuevo pacto. O sea, lo que Pablo está dejando claro, que ni él ni ninguno de los predicadores es ministro del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque ya había quedado atrás. Así que dice el versículo 6, no de la letra, sino del espíritu. Leamos otra vez. Dice, nos hizo ministros competentes, estoy en el versículo 6, competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. ¿Por qué? Porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Así que aquí hay otra diferencia, que uno se le llama ministerio de muerte y a otro se le llama ministerio de vida. Ahora pasamos al versículo 7, vamos a encontrar la tercera diferencia. Dice, ahí está el 7, el ministerio de muerte, el antiguo pacto, y júntenlo con el versículo 8, ministerio del Espíritu. Y así vamos a seguir, así vamos a continuar. Hay 8 diferencias, ya las 4 al menos ya están escritas, por lo menos ya se han mencionado. Y recordemos que en este capítulo nosotros vamos a aprender a diferenciar, a valorar y a utilizar y a presentarnos de manera correcta delante de Dios, porque vamos a poder diferenciar entre el antiguo pacto y el nuevo. ¿Sí? Así que comenzamos desde el versículo 1. Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Así que comienza con este primer punto. ¿Qué somos? Somos cartas leídas, somos cartas de Cristo. Vamos a pensar que queremos hacer un tema que lo queremos llamar cartas de Cristo. El cristiano es una carta escrita de Cristo. ¿Cuáles serían sus características? Anótalo, porque si no lo predicas, yo te lo voy a ganar. ¿Sí? Cartas escritas. Dice, en nuestros corazones. No en piedra, cartas escritas. Primera característica de estas cartas son cartas escritas en el corazón. Número 2, son cartas conocidas. Conocidas, o sea, pueden llegar a conocerse, pueden llegar a verse, pueden llegar a apreciarse. O sea, la gente va a ver que tú y yo somos cartas de Cristo. ¿Sí? Ahí está la característica número 2. Estoy en el versículo 2, conocidas.
Y también en el versículo 2 dice, leídas. O sea, pueden ser leídas, pueden ser entendidas. ¿Sí? O sea que la gente, al vernos como cartas de Cristo, va a leer lo que es Cristo, va a darse cuenta lo que es Cristo, va a aprender lo que es Cristo. Pero esto con nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer las cosas. O sea, cartas del corazón, cartas conocidas, cartas leídas por todos los hombres. ¿Cuántas personas deben de tener la capacidad de leer en nosotros como si fuéramos una carta de Cristo? ¿Cuántas personas pueden enterarse del amor de Dios mirándonos a nosotros, leyéndonos a nosotros? ¿Cuánta gente puede aprender desde la paciencia, de la misericordia, del perdón, del pecado, solamente con vernos a nosotros? Por eso somos cartas leídas. Y se sigue complementando con el versículo 3. Dice, manifiestas. Dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo. Si es algo manifiesto. O sea, no es algo que se oculte, no es algo que se guarde, no es algo que los demás no puedan ver. ¿Sí? Si quisiéramos predicar ese tema, y deberíamos dedicarnos a vivir este tema, ¿por qué? Porque habla de nuestro cristianismo, habla de nuestra fe, cartas escritas, cartas de Cristo. Tú y yo somos cartas de Cristo. La gente, todo el mundo debe poder leer a Cristo en nosotros, sus mandamientos, sus ordenanzas. ¿Sí? Así que ahí está, añádele manifiestas. Así que dice, somos cartas de Cristo, escritas en el corazón, conocidas, leídas por todos los hombres y manifiestas. ¿Sí? O sea, manifestadas, o sea, que se dejan ver. No se ocultan, no se esconden. Así que allí hay un tema que debemos de tener siempre en nuestra mente. ¿Sí? No necesitamos carta de recomendación. Nosotros somos esa recomendación. ¿Por qué? Porque somos carta de Cristo. ¿Sí? Ahora, vamos a terminar con el versículo 3. Dice, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta. Cuando dice no con tinta, es para empezar a hacer diferencias entre el antiguo y el nuevo, no con tinta. O sea, no según la ley, sino según el nuevo pacto, sino con el Espíritu del Dios vivo. Así que no pertenecemos al judaísmo, pertenecemos al cristianismo, no pertenecemos al antiguo pacto, pertenecemos al nuevo pacto. ¿Sí? O sea, cartas no con tinta, o sea, no según la ley de Moisés, sino según la gracia de nuestro Señor Jesús. Y dice, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, tablas del corazón. Así que ahí está. Ahora, cuando llegamos al versículo 3, encontramos otro punto para el tema de cartas de Cristo. El tema que estamos desarrollando aquí es, o por lo menos en este principio, es cartas de Cristo, y nos dice el versículo 4, habla de confianza y habla de competencia. ¿Sí? Así que, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Que somos cartas de Cristo, o sea, debemos andar con toda la confianza.
¿sí? Alguien llega con toda confianza cuando trae una carta de recomendación. ¿Sí? No es lo mismo decir, vengo de parte del hermano de San Luis, el hermano que predica en San Luis o en Valles, a decir, mire, traigo una carta de este hermano de San Luis que me mandó con usted. ¿Nos estamos entendiendo? Eso es motivo de confianza, eso es razón de confianza. Entonces, ¿qué debe de haber en nosotros? Debe haber confianza. ¿Y qué tiene que ver la gente en nosotros? Pues confianza. Imagínense que nos digamos cristianos y que la gente no confía en nosotros. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no van a confiar? Bueno, sus razones tendrán. Pero nosotros estamos para generar confianza. Nosotros estamos para dar confianza. ¿Sí? Entonces, allí está la palabra confianza. Cartas de Cristo para dar confianza. Dice, con tal confianza, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Y el versículo 5 habla de competencia. Esto es lo que nos hace competentes, de que seamos cartas de Cristo, de que verdaderamente seamos cartas de Cristo escritas en nuestro corazón con el Espíritu Santo de Dios. Dice, ¿por qué? Porque esa es la fuente de nuestra competencia, esa es la fuente de nuestra confianza también, según lo vimos en el versículo 4, a mí el 5. No que seamos competentes por nosotros mismos. ¿Sí? Esto nos da cierta competencia, pero debemos de tomar ciertas precauciones. ¿Sí? El hecho de que seamos cartas de Cristo nos da cierta competencia, pero hay que dejar claro que esta competencia no es nuestra, no depende de nuestro yo. No depende de nuestro ego. Aquí existe el peligro de la vanagloria. ¿Sí? El peligro de la vanagloria cuando comenzamos a pensar que nosotros hemos hecho tal o cual cosa. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Es Dios el que nos hace competentes. No nos hacemos competentes nosotros a nosotros mismos. Dios con su poder, Dios en su gracia, Dios es el que nos hace competentes. Así que cartas escritas hasta aquí, ¿sí? Cartas de Cristo. ¿Cuáles serían sus características? Cartas escritas en nuestro corazón, cartas conocidas, cartas leídas, cartas manifestadas, ¿sí? Cartas escritas por el Espíritu de Dios, ¿sí? Y el versículo 4, cartas que dan confianza, que provocan confianza, y 5, cartas que producen competencia. No competencia nuestra, sino competencia, la cual viene de parte de Dios. Y a partir del versículo 6 comienza a hablar precisamente del título general de todo este párrafo que se extiende hasta el capítulo 4, versículo 6. ¿Sí? Ministros del nuevo pacto. Y si queremos tomar este tema, ministro del nuevo pacto, bueno, el asunto número 1 sería, un ministro del nuevo pacto es una carta escrita por Jesús en su corazón por el Espíritu Santo. ¿Vamos bien? ¿Preguntas? No las hagan porque el teléfono se calienta y esto se nos suspende todo. ¿Listos? Entonces, seguimos con el versículo 6. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Hay que enfatizar
más lo que no se dice que lo que se dice. Es más importante ver aquí lo que no se dice que lo que sí se dice. ¿Qué es lo que sí se dice? Que fuimos hechos ministros competentes del nuevo pacto, pero más adelante dice, no de la letra, o sea, somos ministros del nuevo pacto, estamos sirviendo bajo el nuevo pacto, estamos adorando bajo el nuevo pacto, estamos ofreciendo los sacrificios espirituales que se detallan, que se señalan, que se ordenan en el nuevo pacto, y no estamos haciendo las cosas conforme al antiguo pacto. ¿Quién me entendió todo esto? Me gustaría verlos para pedirles que pues alcen la mano, pero pues no se puede. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay, hermanos? Ministros competentes del nuevo pacto. Y otra vez dice, no de la letra, ¿sí? sino del Espíritu, o sea, no de la ley, no del antiguo pacto, sino del nuevo pacto. Ahora vean lo último del versículo 6, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica, y esta última parte del 6 se sigue comentando en el versículo 7. ¿Por qué? Porque dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de parecer. ¿Qué es lo que está hablando el apóstol? ¿En qué se basó el apóstol para decir estas palabras? Porque más adelante va a dejar claro que no somos de los que medran falsificando la palabra de Dios. Así que, ¿de qué está echando mano el apóstol? Porque todo lo que él diga tiene que ir de acuerdo a la Sagrada Escritura. Bueno, pues anota aquí en el versículo 7, Éxodo 34, desde el versículo 29. Éxodo 34, desde el versículo 29, ¿qué es lo que contiene? ¿Qué es lo que dice? Vamos a ir a Éxodo. Vamos a leer Éxodo para que sepamos, para que entendamos de dónde toma Pablo este argumento. Empezamos en el versículo 29. ¿Sí? Éxodo capítulo 34, desde el versículo 29. ¿De qué se nos está hablando aquí? Aquí se nos está hablando del momento en que Moisés está bajando del monte con las tablas de la ley de Moisés, con la tabla de los mandamientos de Dios. Pero ten en cuenta que esta es la segunda ocasión en que Moisés desciende del monte después de haber estado con Dios y recibe por segunda ocasión las tablas de la ley. ¿Quién de ustedes recuerda por qué se le volvieron a dar las tablas de la ley? ¿Recuerdas por qué? ¿Por qué? Porque las primeras tablas allá en Éxodo 32 fueron rotas. Se quebraron. ¿Por qué? Porque cuando Moisés bajó del cerro, en el campamento había un alboroto. ¿Sí? Había una gran fiesta. Se habían hecho un becerro de oro y lo estaban adorando. Es más, ya habían propuesto que se nombraran capitanes para regresar a Egipto, porque nadie sabía lo que había sucedido con Moisés. ¿Por qué? Porque había pasado 40 días con sus 40 noches arriba del monte, en el Sinaí, ¿sí? Hablando con Dios y recibiendo estas tablas. Pero al bajar, encontró el pueblo con un gran alboroto
adorando a un becerro de oro, y pues él arde en ira y rompe aquellas tablas. Muy bien, aquí se están dando por segunda ocasión las tablas de la ley. Y hay una característica que quiero que anotes y que me ha servido mucho hablando con algunas personas que todavía están aferradas en observar el antiguo pacto. Dice desde el versículo 27, y Jehová dijo a Moisés, escribe. ¿Sí? En las primeras, dice, fueron escritas por el dedo de Dios. Pero en estas, Dios dice, escribe. ¿Quién escribió estas cartas? ¿Quién es el que está diciendo escribe? ¿A quién le está diciendo que escriba? Dios está diciendo escribe a Moisés. Dice, escribe tú dice el 27, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y dice, y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan, etcétera, etcétera, lo mismo que en la primera ocasión. Muy bien, ¿qué es la parte que nos interesa ahorita? Cuando bajas del monte, en esta ocasión, no va a haber un alboroto, una algarabía, una fiesta, ¿sí? Va a haber solamente calma. Así que pasamos al versículo 29, dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que su piel, esta es la parte que nos conecta con 2 Corintios, capítulo 3, el rostro de Moisés resplandeciendo. Dice, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, dice, después que hubo hablado con Dios. O sea, descendió de estar entre la presencia de Dios 40 días y no sabía que su rostro resplandecía. Verso 30, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Así que de ese momento, ¿sí? Ese es el argumento que usa. Ahora mira, ahora vamos al versículo 33 y 34, antes de regresar a los Corintios. Dice el verso 33, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que se había mandado. Así que aquí está Moisés con ese velo. ¿Y cuál es el argumento de Pablo? Vamos a los Corintios. Veíamos en el verso, en el versículo 7, ¿sí? Segunda a los Corintios, capítulo 3, verso 7. Siempre trata de poner un separador para ir y venir rápido al texto, que es la base de nuestro estudio. Lee el versículo 7 aquí en Segunda a los Corintios, capítulo 3. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, ¿qué tamaño tenía esa gloria? Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Subraya, aquel pacto fue dado con gloria y con gran gloria, pero aquella gloria iba ¿a qué? Iba a perecer, iba a terminar. Eso marca una tremenda característica del antiguo pacto que muchos, no sé por qué, no quieren ver.
que iba a perecer. La gloria del antiguo pacto iba a perecer. ¿Sí? Subraya esta palabra, subraya la palabra perecer. El antiguo pacto iba a aparecer. Y el apóstol toma el argumento, perecer está en el capítulo 3, es la última palabra del versículo 7. ¿Sí? Iba a perecer. Entonces, tenemos una razón grande para no ser ministros, para no ser creyentes, o ser dependientes del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque habría de perecer. ¿Recuerdas un estudio rápido que tenemos de Hebreos llamado ¿Qué hizo Dios con el antiguo pacto? Si hay tiempo y si mi memoria me permite, porque ya no hay tanta. ¿Sí? Y si mi memoria me permite y si hay tiempo, pues vamos a ir hasta allá. ¿Sí? Así iba a aparecer. Verso 8 dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Por qué el ministerio del Espíritu es más glorioso que el ministerio de la ley, que el ministerio de la letra, que el ministerio de piedra? ¿Sí? ¿Por qué? La última palabra del versículo 7 es la respuesta. Porque el antiguo había de perecer. Pero el nuevo en la escritura se le llama pacto eterno. Así que el nuevo pacto no está puesto para perecer. Es un pacto eterno. Así que de esa forma es más glorioso el nuevo pacto que el antiguo. Verso 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Verso 9, porque si el ministerio de condenación, se habla de un ministerio del Espíritu, ponle nuevo pacto, y se habla de un ministerio de condenación, antiguo pacto. Esta es otra palabra para describir al antiguo pacto, para que nos esforcemos en ya no depender de él. ¿Por qué? Porque se le llama, se le llama ministerio de muerte. ¿Quién quiere pertenecer a un ministerio de muerte? Se dice que iba a perecer. ¿Quién va a poner su confianza en algo que va a perecer? ¿Sí? Y ahora se menciona en el versículo 8, ministerio del Espíritu contra el ministerio de condenación. Hay un pacto que se llama ministerio del Espíritu y hay otro pacto que se llama ministerio de condenación. Y la pregunta es, ¿cuál prefieres? ¿En cuál vas a servir? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es más glorioso? ¿Cuál es eterno? ¿Y cuál es temporal? Por supuesto, el que había de desaparecer. Usa con esto Gálatas 3:19. ¿Qué dice Gálatas 3:19? Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Escríbelo. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Hasta ahí. Fue dada a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Si sabemos definir quién es esa simiente, sabemos definir exactamente el fin de la ley, porque dice hasta que viniese la simiente. Y si retrocedes al versículo 16 de Gálatas, te vas a dar cuenta que la simiente es Cristo. Así que la enseñanza del versículo 16 que dice que la simiente es Cristo, lo traes y lo aplicas al versículo 19, entonces vas a tener un Gálatas 3:19 que va a decir así:
Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese ¿quién? Hasta que viniese Cristo. Y Cristo ya vino. Cristo ya ministró. Cristo ya enseñó. Cristo ya murió. Cristo ya regresó a los cielos. Cristo promete regresar. ¿Sí? Así que obviamente la ley ya quedó atrás. ¿Y cuándo quedó atrás la ley con mayor exactitud? Cuando entró en vigor el nuevo pacto. ¿Y cuando entró en vigor el nuevo pacto? Hebreos dice claramente que sin sangre no hay pacto. Cuando fue derramada esa sangre. ¿Cuándo fue? En la cruz. En la cruz se inauguró el nuevo pacto. ¿Sí? Desde la cruz en adelante inicia la era cristiana, hasta la cruz llegó la era mosaica, ¿sí? Hasta el Sinaí llegó la era patriarcal, desde el Sinaí inició la era de Moisés. La era de Moisés llegó hasta la cruz de Jesús, y a partir de la cruz de Jesús inicia la era cristiana. ¿Quién me repite todo eso, por favor? ¿Nadie? ¿Cómo que nadie? ¿No estamos entendiendo? Sí. Así que, bueno, vamos a continuar. Dice el versículo 8. Dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Verso 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Así ya más claramente dice el apóstol, es hora de dejar bien claro cuál ministerio goza de mayor gloria, el del antiguo pacto o el nuevo pacto. Y está muy claro que es el nuevo pacto. Verso 10 dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este aspecto en comparación con la gloria más eminente. O sea, no se puede comparar lo antiguo, no se puede comparar a lo nuevo. ¿O sí? ¿Tú comparas un cinto nuevo con un cinto viejo? ¿Y tú comparas un auto nuevo con un auto viejo? Más una bicicleta nueva con una bicicleta antigua. No se pueden comparar. ¿Por qué? Pues porque simplemente uno es nuevo. ¿Sí? Así que el solo hecho de ser nuevo ya lo hace más glorioso. Verso 11, porque si lo que perece, ahí está otra vez, márcalo. El apóstol está muy enfático en decir que el antiguo pacto iba a perecer. Ya lo marcaste con la última palabra del versículo 7, que perece. Ahora márcalo al principio del versículo 11, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que uno estaba puesto para perecer y el otro estaba puesto para permanecer. ¿Qué prefieres? ¿Servir en un ministerio que perece o en un ministerio que permanece para siempre? La respuesta es obvia. ¿Sí? Verso 12. Así que teniendo tal esperanza, subráyala. Otra característica, otra palabra que hace diferencia entre el antiguo y el nuevo. ¿Por qué? Porque al antiguo vimos que se le llama ministerio de muerte. Vimos que se le llama ministerio de condenación. ¿Sí? Y al nuevo se le llama ministerio de esperanza, completamente distintos. ¿Cuál es más glorioso? Ya se mencionaba algo en la mañana. Verso 12, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Subraya la palabra franqueza. ¿Sí? Se requiere de mucha franqueza. Y ahora, ¿qué será la franqueza? ¿Qué es lo opuesto de ser franco?
¿qué significa ser franco? Decir verdad, mostrarnos con la verdad. La palabra franqueza lleva la palabra verdad por delante. Y la falta de franqueza es que no te presentas sin la palabra verdad por delante de ti. ¿Sí? Así que es necesaria la franqueza. Es necesario que nos demos cuenta, pero de manera verdadera, de una manera cierta. ¿Sí? Que nos demos cuenta tú y yo en qué clase de pacto estamos. En la mañana se hablaba para que entendiéramos cómo era nuestro proceso de santificación. ¿Sí? Cómo era nuestro proceso de crecimiento, cómo era nuestro proceso, y era de gloria en gloria. Aquí, este proceso ya en el nuevo pacto requiere de toda franqueza, que nos armemos de toda verdad y que esa verdad sea la que nos convenza para que seamos gente de fe. Tenemos que convencernos tú y yo con toda franqueza que estamos en un nuevo pacto y que este pacto es de gran gloria y que Dios nos ha traído a ese pacto de gran gloria. Y no lo merecíamos, no lo ganamos, pero Dios en su gracia nos trajo. Por eso se requiere de franqueza, dice, así que teniendo tal esperanza, así puesto que tenemos tal pacto, ¿sí? Así que ya nos estamos dando cuenta del tamaño de la gloria del pacto al que hemos entrado con Dios. Hay que hacer uso de mucha franqueza. Sabemos en dónde estamos, sabemos de quién somos, sabemos qué tenemos, sabemos qué nos espera, sabemos qué tenemos en los cielos. Sabemos qué va a pasar con nosotros cuando venga Jesús. Lo sabemos. Si lo sabemos es porque estamos en un nuevo pacto. Hay que darnos cuenta de la grandeza de su gloria. ¿Cuál es la grandeza de la gloria del nuevo pacto? ¿O cuál es la consideración que tenemos acerca de esa grandeza? Eso depende de nuestra franqueza, de la seriedad con que tomemos cada uno de los mandamientos de Dios, con la seriedad con que tomemos este ministerio, porque habla de gente que está sirviendo bajo el nuevo pacto. ¿Sí? ¿Se requiere franqueza? No, de mucha franqueza. Un ejemplo para que aprendamos de alguien que no fue franco, alguien que no tuvo franqueza. Veamos el ejemplo de Moisés. Dice el versículo 3. ¿Cómo termina el 12? Usamos de mucha franqueza. Verso 13. No como Moisés. O sea, Moisés no hacía uso de franqueza. ¿Por qué? Porque esto es la aplicación que hace el apóstol. Y si no como Moisés, que ponía el velo sobre su rostro para que los hijos de Israel, ahí viene, no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Subraya, abolido. Subrayaste perecer. Subrayaste perecer. También en el versículo 11. ¿Sí? Ahora subraya abolido. ¿Sí? Abolido. El antiguo pacto habría de ser abolido. Dice, entonces, ¿cuál fue la falta de franqueza de Moisés? Que esa gloria mostrada en su rostro iba desapareciendo. O por lo menos eso es lo que Pablo quiere que entendamos. Claro, él está hablando inspirado por Dios. ¿Cuál es una verdad clara que debemos de mostrar en Moisés? Que
cuando estuvo con Dios recibiendo aquel ministerio, aquellas tablas de la ley fueron dadas con tanta gloria que hasta su rostro resplandeció. Pero al bajar, ¿sí?, ya con el tiempo, la gloria de su rostro ya no era la misma. Ya no brillaba igual. Y dice que Moisés usó un velo, dice, se ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel, o sea, para que el pueblo no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Eso es no hacer uso de franqueza, ¿sí? O sea que Moisés sabía que la gloria de aquel pacto no era una gloria eterna, que había de ser abolido, ¿sí? Pero para que los israelitas no miraran eso, usaba un velo, y aquí debemos de hacer uso correcto del velo, ¿sí? Porque aquí es como Primera a los Corintios capítulo 11, allá hablamos de los velados y de los desvelados. Bueno, pues aquí son otros velados y son otros desvelados. Aquí hay un velado. Moisés, ¿por qué? Porque usaba el velo. ¿Para qué? Para que los israelitas no pusieran sus ojos en aquello que habría de acabarse, en aquello que habría de ser abolido. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí comienza el uso de velo de los judíos respecto a la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque para ellos era muy sagrada, para ellos era la ley de su pueblo, y pues no iba a ser muy fácil cambiar a un pueblo como los judíos, como los israelitas, invitarles a que cambiaran su ley por una nueva ley. Así que a partir de aquí comienza un tema que allí yo de manera simpática le llamo los velados y los desvelados. Y ya tenemos a uno de los velados. ¿Quién es? Moisés. ¿Qué más hay? Verso 24 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Sí? ¿Qué se entiende por un entendimiento embotado? ¿Qué es embotado? ¿Qué es? Sí. En el versículo 14, ¿qué es embotado? Esta cosa ya se embotó, ya no funciona. Pues el celular en la mañana. Primero uno, luego otro. Y ahora el mío. Y ahí está, gracias a Dios. ¿Sí? Se embotó. O sea, no entendieron. No entendieron el significado o entendieron otra cosa. Ese es uno de los grandes problemas cuando se predica la palabra de Dios. Se usa para enseñar, pero resulta que lo que están aprendiendo, las cosas que ellos están entendiendo son otras. Dios les dio claramente aquel ministerio en piedra, con tinta, ¿sí?, con gran gloria, pero no se les dijo que iba a ser para siempre. ¿Sí? Y Moisés se dio cuenta de esto, pero como no hizo uso de franqueza, pues entonces se cubrió el rostro. ¿Sí? Y por eso dice, el entendimiento de ellos se embotó. ¿Sí? O sea que entendieron otra cosa. Se fueron por otro camino. Les dieron otro significado. ¿Sí? Así que, ¿cuál es el problema cuando Dios dice algo y nosotros ponemos nuestras ideas sobre ese algo que Dios nos ha dicho? Pregunta, cuando leemos la Sagrada Escritura, ¿la leemos para que nuestra vida se acople a las Sagradas Escrituras, o leemos las Sagradas Escrituras
para ver qué es lo que se puede acoplar a mí. ¿Sí? Que nuestra vida se acople a lo que Dios dice y no lo que Dios dice se acople a la forma en que yo estoy viviendo. ¿Sí? Que busquemos la sagrada palabra para lo que tiene que ser buscada, no para lo que nosotros queremos encontrar. Verso 14, pero el entendimiento de ellos se embotó. Se embotó completamente a tal grado. ¿A qué grado? A tal grado que al cumplirse todas esas profecías que estaban incluidas dentro de aquella ley, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, ¿sí? Simplemente cuando al cumplirse aquella palabra, en lugar de aceptarla, en lugar de obedecerla, pues mataron al Hijo de Dios. Ese es el tamaño, ese es el grado en que aquel pueblo se embotó en su entendimiento. Verso 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Así que, ¿cuál es el problema de ese entendimiento embotado? Sí, no entienden, no se dan cuenta del verdadero mensaje que Dios quiere dar. Hay que ser sinceros, hay que usar de franqueza. Lo contrario a todo esto es franqueza. Nosotros debemos de ser francos, leamos la Escritura con el espíritu correcto. Leamos la Biblia con el espíritu correcto. Leamos las Sagradas Escrituras con la intención de aprender qué es lo que Dios dice y con la intención de obedecer y de hacer eso que Dios está diciendo que nosotros hagamos. ¿Sí? Verso 14, la última parte dice que este velo lo quita Cristo. Para librarnos de este velo, necesitamos a Cristo, necesitamos pertenecer a Cristo. Verso 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. O sea, ellos siguen guardando su ley, ellos siguen guardando su pacto, ellos siguen sirviendo bajo aquel ministerio de muerte, ellos siguen sirviendo bajo aquel ministerio de condenación. ¿Y qué crees? Ellos están alabando a Dios. ¿Sí? Esa es la forma en que ellos están alabando a Dios, con un ministerio de muerte, con un ministerio de condenación. ¿Sí? Verso 16, las cosas van a cambiar. ¿Cuándo las cosas van a cambiar? Cuando se convierten al Señor. Pero la pregunta, ¿cuántos se convirtieron al Señor? ¿Muchos o pocos? La respuesta es pocos. Verso 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se va a quitar. ¿Por qué? Porque vamos a entender a Jesús, vamos a entender su sacrificio, vamos a entender su nuevo pacto, y entonces el antiguo pacto definitivamente ya va a quedar atrás. Dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Señor, ahí hay libertad. Otra característica que se menciona del nuevo pacto y que no se menciona del antiguo, pero lo podemos deducir, dice que en el nuevo pacto hay libertad. ¿Y cuál era la libertad? La libertad que había bajo el antiguo. No había ninguna. Así que el antiguo no solamente no incluía, ¿sí?, no solamente no había perdón de pecados, como ya dejamos estudiado cuando estudiamos Hebreos 9. ¿Sí? Pues en el nuevo pacto es un pacto de libertad. Por tanto, mira, el versículo 12 comienza así. Así que el versículo 18 dice, por tanto. Y hay otro, ¿cuál otro? Creo que ya no hay otro. ¿Sí?
Estas son palabras que usa el apóstol cuando ya está para concluir. Así que, verso 12, así que, ¿sí? Versículo 18, por tanto, ya estamos cayendo a las conclusiones. ¿Y cuál tremenda conclusión en esta? ¿Cuál es la manera correcta para dejar de ver al antiguo pacto como algo más glorioso que el nuevo? ¿Sí? Convertirnos a Jesús. ¿Sí? Verso 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se va a quitar. Entonces, ¿somos de los velados o somos de los desvelados? ¿Quiénes son los velados y quiénes son los desvelados? Qué malo soy, ¿verdad? El primer velado es Moisés. ¿Sí? ¿Y por qué? Ahí está el versículo 13. ¿Sí? Velado es igual a falta de franqueza. Quería esconder algo que iba a terminar. ¿Sí? ¿Y quiénes son los desvelados? Según el versículo 16. Aquellos que ya se convirtieron al Señor. Así que tú y yo y todos los que nos hemos convertido, el velo ya ha sido quitado. Nuestra intención no es servir bajo el antiguo pacto, sino bajo el nuevo. Así que vamos a terminar. Dice el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, por tanto, tremenda conclusión, vamos a ponernos a trabajar, vamos a ponernos a crecer, vamos a madurar, vamos a servir, vamos a honrar, vamos a edificarnos, vamos a adorar a Dios de la manera como se señala en el pacto nuevo, ¿sí? En espíritu y en verdad. Vamos a presentar a Dios los sacrificios que demandan en el nuevo pacto, que son sacrificios espirituales. Eso dice el versículo 18, y esto requiere crecimiento, y como decíamos en la mañana, este crecimiento va a ser de gracia en gracia. El velo se tiene que quitar. Sí, tenemos que empezar a caminar. Romanos 6:4, andemos en vida nueva. Empezamos a andar en vida nueva cuando salimos de las aguas del bautismo. Sí, empezamos a andar en vida nueva y comenzamos ese de gracia en gracia, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Sí. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, última pregunta, porque no nos alcanzó el tiempo, ya se terminó la hora, ya vamos a terminar. ¿Velados o desvelados? ¿De cuáles somos? Si no nos hemos convertido, tal vez nuestro entendimiento todavía esté embotado. Suena feo, pero así lo puso el apóstol Pablo. Si el velo todavía no ha sido quitado, es porque nuestro entendimiento todavía está, ¿qué? Embotado. ¿Y por qué embotado? Porque está puesto en algo que había de perecer, dijo Pablo en el versículo 7. Es algo que es llamado ministerio de muerte. Por eso, para querer pertenecer a un ministerio así, hay que estar verdaderamente embotado. ¿Quién va a querer estar sirviendo en algo que es llamado ministerio de muerte? En algo que iba a perecer. Verso 11 se repite, iba a perecer. Sí. Lo último del versículo 13, iba a ser abolido. Si alguien se atreve a poner su confianza en su salvación conforme al antiguo pacto, pues está verdaderamente embotado.
¿sí? Así que la vamos a dejar en el 4:1. ¿Por qué? Porque ya no alcanzamos a terminar y si vamos a terminar, pues se nos va a hacer demasiado tarde. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Escríbanlas en el WhatsApp. Y si hay manera de contestar, bueno, pues las contestamos. ¿Sí? Vamos a concluir con esto. Vamos a cerrar nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestros himnarios. Vamos a buscar un himno. Va a ser el 117. Se llama En busca de obreros. Pero estos obreros, vamos a ver si entendimos, van a servir bajo el antiguo pacto o bajo el nuevo pacto. ¿Y por qué? ¿Por qué bajo el nuevo y por qué no bajo el antiguo? El himno 117 se llama En busca de obreros. ¿Cantamos?